Lehenik eta behin ongi etorriak eta eskerrik asko alternatibak antolatutako duen hitzaldi honetara. Como decía, bienvenidas y gracias a todas por hacer el eco, ¿verdad? Pero bueno, esto ya... Igual así se escucha algo mejor. Vale, perfecto. Están sin pagar. Pues como decía, bienvenidas y muchas gracias por acercaros hasta aquí con estas temperaturas que parece que apetece poco salir de casa, pero bueno, y además aquí se ha roto justo la calefacción, como suele pasar, pues en invierno se rompen las calefacciones. Como decía, pues gracias por acercaros a esta charla organizada por Alternativa, partido que aboga por la unidad de la izquierda, la unidad de acción, y que forma parte actualmente de H. Bildu, fue cofundadora en su día. Y hoy, pues bueno, damos seguimiento al ciclo de charlas que iniciamos la semana pasada en Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz, y en Barakaldo sobre la defensa de la salud pública, ¿no? Hoy tenemos con nosotras a tres ponentes de lujo, y lo vais a ir viendo. En primer lugar, a Marisol Sainz Taja, portavoz de la Plataforma Navarra de Salud. En segundo lugar, Merche Neriz, técnica de emergencias sanitarias. Y en tercer lugar, el compañero Chomi González, portavoz en el grupo de salud del Gobierno de Nafarroa y parlamentario de H. Bildu, Nafarroa. Y bueno, pues el tema que nos ocupa hoy, la salud pública, que como muchas creo que estáis convencidas ya de que es uno de los pilares fundamentales para la igualdad social, al que todas podemos acceder en igualdad de condiciones. Y bueno, pues venimos de un marco de una pandemia que parece que pasó hace un montón de tiempo y en realidad pues no ha pasado tanto. Y ahí sí que vemos, ¿no?, cómo la gente se volcó y poniendo en valor toda la sanidad pública, el trabajo de atención primaria, sobre todo. Vimos colapsos, vimos bastantes cosas y vimos, bueno, pues toda la gente a las 8 de la tarde aplaudiendo en el balcón. Y pues mi pregunta es dónde ha quedado todo aquello, que sí que es verdad que el presupuesto de salud es de los más altos, por lo menos de las últimas décadas, pero claro, ¿dónde está yendo este dinero? ¿En qué condiciones? Y la falta real que hay, sobre todo, porque nos centramos siempre en hospitales, ¿no?, sobre todo. Entonces, pues yo creo que el pilar fundamental o la primera puerta de entrada o de contacto con la ciudadanía debe ser la atención primaria. Y vemos cómo están, pues bueno, en el caso de Sakana es claro, pero sobre todo en pueblos más pequeños, cómo la gente tiene que desplazar a todos los espacios, no tienen horarios, unas listas de espera bastante importantes y la saturación que está existiendo ahí, y por ende toda esta saturación se traslada a los hospitales. Tampoco me quiero extender mucho más, porque si no igual os cuento toda la película, pero bueno, voy a dar paso a la primera ponente, a Marisol, que es portavoz de la Plataforma Navarra de Salud, que llevan unos cuantos años, si no recuerdo mal, 2011, 2012 o así, creo que nacería la plataforma, y bueno, pues un pico importante que han tenido en los últimos meses, o incluso en el último año, ha sido, como habéis visto, muchas, las concentraciones que se han hecho en los centros de salud de los pueblos, ¿no?, pues en defensa de esta atención primaria. Os dejo con ella, ¿vale? Es que ricasco. Gracias, Arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Me llamo Marisol Sainz Taja, soy administrativa en un centro de salud y soy miembro de la Plataforma Navarra de Salud. Deciros que, bueno, pues que la Plataforma Navarra de Salud está formada por personas de todo tipo, individuales, por profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, administrativas. Está formada también por sindicatos, está ELA, comisiones, CGT, LAB, y también por colectivos, unos 119 colectivos como pueden ser pues, jubilados, papeles de chat, un montón de colectivos, ¿no? Todos ellos peleando en defensa de una salud pública universal y de calidad. Como ha dicho David, en el 2012 se activó la Plataforma Navarra de Salud y empezamos con movilizaciones y pues denunciando todos los convenios públicos y privados y las externalizaciones de los servicios. Por ejemplo, seguramente que recordaréis uno muy conocido que es el de las cocinas de los hospitales. Ya para deciros uno que ha sido muy cercano al año pasado, que estuvimos denunciando y hemos conseguido que se revierta, era fisioterapeutas en los centros de salud. Había uno que se quería poner en la zona del Roncal, de Sangüesa y por ahí, y lo que querían era que sería concertado con una empresa privada de fisioterapeutas en lugar de utilizar los de profesionales de la sanidad pública. Pues desde la plataforma se denunció y se consiguió que se revertiera todo eso. Vale, en nuestra defensa
deciros también que, bueno, que lo que nosotros nos centramos es en la atención primaria, porque, como ha dicho David, es el pilar fundamental de la sanidad pública. Definiendo la atención primaria, yo os diría que es o que debería ser una atención más cercana, más humana, cercana, muy accesible, y que lo que hace la atención primaria es atender a los procesos agudos del día a día, pero también se tiene que atender con calidad a los crónicos, a las personas mayores, en domicilios, en residencias. Tiene que tratar los problemas de salud mental, de salud pública, de salud comunitaria, tiene que trabajar mucho la prevención, la educación sanitaria. Eso es lo que se dedica a los centros de salud, la atención primaria. Decimos que es el pilar fundamental porque con todo lo que os acabo de decir no se hace nada de todo esto, o sea, así de claro. Últimamente lo único que se hace es dedicarse a los procesos agudos, o sea, me duele la pierna y voy al centro de salud y me dan una pastilla o me derivan al especialista de trauma del hospital, pues porque no hay medios suficientes para poder tratar todo lo que se debería tratar en la atención primaria. Muy importante, y es el pilar fundamental, que los pacientes sean tratados a lo largo de toda su vida, que con el mismo profesional de medicina. Últimamente se está vendiendo esto de da igual quién me trate con tal de que me traten ya. Eso no es cierto. La atención primaria, el pilar fundamental, vuelvo a repetir, es que se trate al paciente desde que nace hasta que muere. Y de esas maneras se mejora su salud, pero no se mejora la salud solamente con medicinas o con especialistas. Si se previene muy bien y se sigue al paciente, pues no sé, os puedo poner el ejemplo que todos es muy sencillo. Yo qué sé, si me está subiendo el colesterol, en lugar de darme la pastilla, mi médico de cabecera, mi médico de atención primaria, lo que me dice es que empiece a hacer ejercicio, que coma mejor, lo mismo con el azúcar, la diabetes. Si un niño va al centro de salud y está siempre con catarros, pues el pediatra al final lo que detecta puede detectar pues es que igual este niño puede tener otro problema que no sea solo su salud. Igual se puede llegar a detectar que hay problema en su casa, que no hay calefacción, por ejemplo, y es un problema social en el cual ya la pediatra, si lo detecta, entraría con los servicios sociales, con la trabajadora social. Es un ejemplo, os quiero poner el ejemplo para que veáis que la atención primaria no es solo llegar y un medicamento, sino que es mucho más importante que eso. Si la atención primaria funciona bien, si la accesibilidad es lo que tiene que ser, o sea, que todos los pacientes puedan acceder a su médico de cabecera de forma rápida, que llamen y que se les coja el teléfono, que es uno de los problemas que se han tenido, o que quieran coger una cita y que no tarden más de 3 días en darle una cita. Si todo funcionaría bien, pues desde luego no habría tantas derivaciones, como os he dicho, por la prevención a los especialistas, no habría tantas listas de espera en el hospital y no habría tantas citas de urgencias. Porque claro, si yo no consigo, si voy al centro de salud y resulta que me duele un montón la pierna y me dan cita para dentro de 15 días, pues al final acabo en urgencias, porque es que es la única manera de que me atiendan, ¿no? Es la forma de explicaros por qué es tan importante la atención primaria, ¿no? Si no llegamos a conseguir que la gerencia, que el Departamento de Salud refuerce la atención primaria, se preocupe de que vuelva a tener el prestigio que tenía hace muchos años, de que los pacientes vuelvan a tener esa confianza que tenían con su médico de cabecera y con su enfermera, pues al final lo que va a pasar es que se va a desmoronar y ahí está la foto. Los seguros privados se están haciendo de oro, ¿no? O sea, están esperando a que la población esté descontenta para captar pues, pacientes pues, de ahí, ¿no? Explicaros también un poco el análisis de la atención, de cómo ha estado la atención primaria, porque esto no es de ahora, esto ya viene de antes de la pandemia. Lo digo muy resumido porque lo habréis oído 1000 veces, seguramente que esto viene de antes, de que viene ya desde la crisis que hubo en el 2008 con UPN, en aquellos tiempos que dejó de
dejó de incrementar, recortó el presupuesto en dinero un montón y de personal en atención primaria. Y claro, y después cuando llegó la pandemia, pues nos vimos que salieron todas las debilidades a la luz, ¿no? Con la pandemia, hubo muchos problemas. Si recordáis, los profesionales estaban sobrecargados y no parecía, ¿no? Llamaban los pacientes al centro de salud y no se cogía nunca el teléfono. Eso es lo que sé yo en aquellos tiempos me acuerdo que oía todo el mundo, ¿no? Joder, llamamos y no coge nadie el teléfono. Vamos al centro de salud porque me llamó mi médico y está vacío. Y es que se quejan, ¿no? Y en el centro de salud salíamos llorando. Llegaba a las 3 de la tarde y estábamos todos llorando porque, pues eso, pues nuevas funciones, nuevos protocolos, nuevas pruebas, mucho era telefónico, claro, no podías juntar a los pacientes en la sala de espera, nos llamaba todo el mundo, las administrativas no dábamos abasto, pero lo que se veía en la calle era otra sensación. Entonces la Plataforma Navarra de Salud hizo un buen papel porque conseguimos unir a la ciudadanía con los profesionales. O sea, hicimos ver que si no hay unas condiciones laborales dignas, pues la atención que se da a los pacientes pues no era de calidad. Entonces, ahí fue cuando en el 2020, en la pandemia, salimos a la calle pues exigiendo a la gerencia pues que daría una atención de calidad, porque bueno, miraron hacia otro lado, o sea, estábamos como estábamos. Y en mi caso, o sea, les llamaba así, es como si no existiría, la gerencia es como si no existiría. De hecho, yo creo que si no llega a ser por el buen hacer de los profesionales y la gran paciencia de los pacientes, pues porque tuvieron mucha paciencia también, pues se hubieran colapsado los centros de salud hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces salimos a la calle y empezamos con las concentraciones en las puertas de los centros de salud y también hubo manifestaciones. Conseguimos que la consejera Santos Indurain se comprometiera a realizar un plan de acción para atención primaria. Esto fue en marzo del 2021 y bueno, pues se hizo el plan, se convirtió más bien en un escrito en papel, todo muy buenas intenciones, muy pocas medidas se llevaron a cabo, prácticamente parches, y el plan de atención primaria pues sigue ahí encima de la mesa y de vez en cuando lo sacan. De vez en cuando lo sacan, ahora mismo pues con el tema de los médicos, que luego hablaremos si queréis, el sindicato de los médicos, del sindicato médico, pues han sacado propuestas del plan de atención primaria que quieren implementar. Con esto quiero decir que desde el 21 que lo sacaron hasta el 23 poca cosa se ha hecho. El plan de atención primaria que quieren implementar o que está encima de la mesa, para la Plataforma de Salud no quiere decir, o sea, tenemos muchas cosas en común y vemos, igual que el plan, cosas necesarias y pedimos lo mismo. Prácticamente os podría decir, pues así como que, pues lo que os he hablado, que lo que en el plan aparece y que lo dicen tal cual, es que es necesario invertir en educación sanitaria, en prevención, en autocuidado, en programas para crónicos, pluripatológicos, en prevención también de trastornos mentales que con la pandemia han crecido mucho y sobre todo en la juventud, ¿no? en los adolescentes, trabajos comunitarios, detectar los problemas que hay en la comunidad de tu barrio, de tu pueblo, ¿no? Que es lo que puede hacer la trabajadora social con una enfermera comunitaria. Todo esto que os acabo de hablar hace un momento, que no se hacía en los centros de salud porque están sobrecargados simplemente con la demanda de los pacientes, pues resulta que lo meten en el plan de atención primaria como si fuera una novedad. En realidad es lo que se debería hacer o se hacía en los centros de salud. Y bueno, y la plataforma, claro que está de acuerdo, pero para ello es necesario pues invertir, aumentar el presupuesto para atención primaria, que como ha dicho David, en el 2023 parece ser que es cuando más presupuesto ha tenido el Departamento de Salud, pero para atención primaria sigue sin llegar al 15%, cuando desde la Unión Europea están recomendando que tendría que llegar al 25%, ¿no?
Entonces, lo que vemos desde la plataforma, que todo esto está muy bien, que también se debería, pues pedimos también que se cubran, claro, como no va a ser, todas las plazas que están sin cubrir de medicina, por ejemplo, que se bajarían los ratios quiere decir que el médico y enfermera tuvieran menos pacientes para poder atender mejor a la población, para tener más tiempo en la consulta, para poder atender a los pacientes, que se aumentaría plantilla por encima de la que está, reforzando e introduciendo nuevos profesionales, como pueden ser pues, psicólogos, que ya hay 2 psicólogos que están en algún centro de salud, hay un fisioterapeuta, como hemos hablado, pues introducir más, introducir técnicos de cuidados, bueno, todos los profesionales que podrían mitigar un poco la sobrecarga laboral que tienen los médicos, ¿no? Queremos decir con esto, pues por ejemplo, pues con el psicólogo es muy claro, si hay problemas de ansiedad, de duelos, o sea, de baja intensidad, si voy al médico de cabecera y hay un psicólogo, pues el médico de cabecera igual me lleva directamente al psicólogo que hay en el centro de salud y él ya pues, se libera de una cita que antes lo estaba haciendo, o sea, llevaban el tema de ansiedades o sea, lo llevan los médicos actualmente. Eso sería una manera de mitigar la sobrecarga de los... todo esto es lo que pedimos como plataforma, ¿no? Como plataforma que se hagan oposiciones anuales para que se cubran todas las plazas vacantes, que se hagan contratos estables y bajen la temporalidad, que se eliminen las productividades. Si tuviéramos toda la plantilla cubierta ya no se realizarían horas extras. Que sepáis que en 3 años se han gastado 45 millones de euros en horas extras, precisamente porque como no hay profesionales, pues se hacían a la tarde peonadas, como lo queramos llamar. Que nosotros pedimos también, lo que he dicho al principio, que no haya conciertos con la pública privada, que vayan desapareciendo y que no se externalice ningún servicio. Y bueno, y eso es lo que más o menos podríamos pedir desde la Plataforma Navarra de Salud. Deciros también que en el plan de atención primaria, lo digo porque como estamos en esta zona, también está introducido que se va a crear un nuevo centro de salud en Cascante, para que lo sepáis. Y bueno, y dicen que durante el 2023 van a reforzar la plantilla, van a poner, según ellos, 12 psicólogos, deberían poner o ampliar 14 administrativas por encima, 12 técnicas de cuidados auxiliares de enfermería, son las TCAES, trabajadoras sociales para que puedan incidir en el trabajo de los problemas sociales de cada comunidad, que por ahora no pueden hacer nada porque no tienen tiempo tampoco, y 6 fisioterapeutas. Esto es todo lo que viene en el plan. Ya veremos si lo vemos en 2003, si se llega a cabo o no se lleva a cabo. Bueno, más cosas que os podía contar también, que la Plataforma Navarra de Salud, aparte de todas las movilizaciones y manifestaciones y todas las denuncias que hacemos en el periódico y en prensa, hemos hecho desde junio a diciembre de este año pasado, del 2022, hemos presentado una moción en 60 ayuntamientos de toda Navarra pues para reforzar lo que estamos hablando, la sanidad pública y para blindar, para que no haya privatizaciones. Entonces, de estos 60 ayuntamientos, que lo diga bien porque yo para las cifras soy fatal, el 80% de ellos se han pronunciado a favor de esta moción y en total es el 44% de la población navarra. Bueno, os voy a decir un poco los puntos que hemos metido en la moción de los ayuntamientos, os los leo un poco, que es prácticamente pues, lo que hemos estado hablando hasta ahora también. Reforzamiento de la atención primaria y de la salud pública, pues, lo que hemos hablado de ampliar las plantillas, ceses de las derivaciones y conciertos en la sanidad privada, consolidación de las plantillas, que actualmente hay una temporalidad de más del 50%, pues se debería bajar esta temporalidad según la Unión Europea hasta el 8%, que ya veremos, no creo que, bueno, no se va a conseguir con todo el proceso que ha habido de oposiciones, que ya habréis oído también de estabilización. Queremos un modelo de atención a las personas de la tercera edad de carácter público, con residencias
públicas, un fortalecimiento del sistema de salud mental con su reorientación hacia la prevención en problemas de salud mental y una elaboración participativa de una nueva ley foral de salud que garantice los derechos de todas las personas. Estos son los 6 puntos que metíamos en la moción que se han aprobado, como os digo, en la mayoría, en el 80% de los ayuntamientos. Deciros que en Iruña ha habido votación, porque también metimos la moción, y hay 2 puntos que no se han aprobado por el PSN, que son, os podéis imaginar, el de el cese de derivaciones y conciertos con la sanidad privada, y el punto 5, que es el de salud mental, porque dicen que ya están en ello, en la prevención. Vale, entonces, este viernes, o sea, pasado mañana, tenemos reunión a las 11 con la consejera Santos Indurain, la plataforma, para hablarles de esta moción, decirles, a ver, si el 44% de la población navarra está a favor de todos estos puntos y si vemos que los ayuntamientos son los que mejor conocen las necesidades de los vecinos, pues lo que se debería hacer es pues, dar pasos adelante, ¿no? No creo que nos dirán que está cerca la legislatura, que bueno, bla, 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 bla. Entonces, deciros que desde la plataforma estamos viendo que es necesario volver a salir a la calle, movilizarnos de nuevo, porque creemos que la salud es un derecho, bueno, creemos no, es un derecho y que está en la Constitución y que tenemos que exigir al gobierno que esté que nos dé una atención de calidad, que invierta para darnos una atención de calidad. Actualmente, yo creo que habréis oído en los periódicos que están en la zona de Sacana, Borchilla y Lesaca, están movilizándose pues, por la falta de médicos, pues, de pediatras también, que se tienen que ir hasta Pamplona con los niños. Pues es una locura. No sé, hay mucho tiempo. No. Bueno, yo no sé si bueno, yo sí, una de las cosas que sí pediría también a la gerencia y que me parece muy importante ya como trabajadora en un centro de salud es que explicarían a la población cada vez que cambian un protocolo de cómo funciona un centro de salud. Porque sí que es verdad que somos, yo os voy a hablar como en este caso como mi puesto de administrativa, que somos el primer muro que damos a los pacientes, ¿no? Somos como un muro ahí a la hora de dar las citas y lo que vemos es que, pues eso, que no se ha explicado nada y que si se hubiera dicho a la población que nosotros no queremos saber nada de nadie, pero que nos obligan a tener que preguntar a los pacientes qué es lo que les pasa o qué es lo que necesitan y tenemos que hacer una especie de triaje o de detección de necesidades en las cuales derivar al paciente, al profesional que veamos que necesite en el plazo adecuado y si es telefónico, si es domiciliario, si es presencial, o sea, tenemos un protocolo tal cual, pero os podéis imaginar una estructura, un papel, si es inyectable, si es intrón, va la enfermera, si es esto, va al médico, si el paciente resulta que ya lleva no sé cuántos días con el dolor, puede aguantar más de un día. O sea, os podéis imaginar lo que tenemos ahí, que no sé ni cómo nos lo aprendemos o cómo podemos llevar a cabo todo, ¿no? Eso no se ha explicado a la población. Últimamente, por ejemplo, una de las medidas que han metido, que estaban en el modelo de atención primaria, también es, no sé si es porque no hay médico, aquí hay muchas maneras de pensar. Una de las medidas es que las enfermeras, a partir de ahora, llevan todos los procesos agudos de respiratorios, bueno, yo qué sé, de fiebres, bueno, de respiratorios y bueno, y de granos, de mareos, de un montón de cosas, ¿no? Lo digo porque, por lo menos en nuestro centro de salud, muchos pacientes dicen, pero si llevo meses que no me ve el médico, si es que cada vez que digo algo me pasan con la enfermera, si es que no me ve el médico. Bueno, pues esto también lo deberían haber explicado a la población, porque luego se nos vienen a quejar broncas, movidas, y dices, pero que nosotros no tenemos la culpa, que es que desde arriba nos han dicho, ¿no? O sea, la enfermera es la primera que... Entonces yo sí que pediría a la gerencia o los pacientes deberían exigir también que se les explique un poco el funcionamiento de los centros de salud. Y bueno, no sé si os podía contar algo más, porque ya me estoy enrollando un montón. Bueno, igual hablaros un poco de las
reivindicaciones del sindicato médico, como es la exclusividad, que seguramente la habréis oído un montón, ¿no? Ahora está de moda estos días hablar de la exclusividad. Pues deciros que la exclusividad lo que se trata es de trabajar con dedicación exclusiva en la sanidad pública, eso es lo que es la palabra exclusividad, ¿no? Y que cobran un complemento específico, un complemento salarial por trabajar solo en la sanidad pública, o sea, como el que trabaja de noche cobra el complemento de nocturnidad. Bueno, pues ellos lo que piden es poder trabajar en la sanidad privada, pero que no me quites el complemento. O sea, como si yo no trabajo de noche y me pagas el complemento de nocturnidad, para poner un ejemplo más fácil, ¿no? Entonces eso es lo que quiere el sindicato médico. Vuelvo a repetir, no, lo vuelvo a repetir porque no todos los médicos comparten lo que está diciendo el sindicato médico, ¿eh? No metamos a todos en el mismo saco. Lo repito así por eso. Y bueno, actualmente dicen que hay 50 profesionales solamente que les afectaría porque son los que están trabajando en empresas privadas y que se han quitado el complemento que son unos 800 euros para poder trabajar, pero claro está, también es un poco engañar porque si a partir de ahora se abre el grifo, esto no compete a los médicos de atención primaria, de hecho no tendrían ganas de ir a las tardes a trabajar, de la sobrecarga que tienen. Esto compete sobre todo a los de especialistas, a los de la especializada. Entonces, si se abre el grifo, está claro que si a todos se les paga el complemento y encima pueden ir a trabajar, pues podría llegar hasta 1.500 personas que podrían hacerlo. No sé si me equivoco, Chomi, me puedes ayudar en esto porque tampoco es algo que... Bueno, desde la plataforma no compartimos para nada que se pueda hacer esto, para nosotros lo blindaríamos más, o sea, si fuera por nosotros que trabajarían solamente con dedicación exclusiva en la sanidad pública, porque creemos que es el primer paso pues, para la privatización del sistema sanitario, ¿no? Nos parece que es el primer paso y encima solo tendría beneficio las empresas privadas. Creemos que hay que tratar a cada persona según su necesidad de salud y no según su patrimonio, porque ahí sí que seríamos ciudadanos de primera y de segunda, o sea, el que tenga dinero podría ir a lo de siempre, ¿no? Podría ser mejor tratado que el que no lo tenga y creemos que hay que tratar de igual manera el derecho de salud para todos los ciudadanos. Y lo que se ha visto ya en comunidades autónomas que lo tienen, además se ha dicho que la mayoría, ¿no? Menos Galicia, Asturias y nosotros, donde se trabaja en la sanidad privada y la pública, pues yo no quisiera generalizar, pero se han visto muchas malas praxis. Quiero decir que si yo voy como paciente a una consulta privada, resulta que el médico me puede, como trabaja en la pública, me puede decir, bueno, pues te toca hacer tal prueba, mira, vete tal día, te pasas por el hospital y que voy a estar yo. No sé si os habrá pasado alguno, porque esto se oye muchísimo, ¿no? O lo típico de que va uno al privado, le hace 1000 pruebas, le cobra 120 euros y luego resulta que como tenía la lista de espera, estaba en lista de espera con el especialista, vuelve a los 3 meses, que el médico ya no se acuerda de él para nada, y con la misma dolencia no le hace nada, ni mirar. Entonces dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Eso ha pasado y puede pasar, ¿no? Es un ejemplo de lo que es trabajar en los dos sitios. Y bueno, yo creo que ya... Hormilla, paso a la segunda. Bueno, pues agradecerte, Marisol, un poco este mapeo de cuando hablamos de lo que significa hablar de sanidad pública, que no es solo ir al hospital, y sobre la exclusividad, pues bueno, está muy encima de la mesa. El sindicato médico, en contra de todo el resto de sindicatos presentes en la sanidad pública, pues sigue adelante con sus cosas, actuando, desde mi opinión y mi punto de vista, como un lobby de presión, un poco con sus intereses, pone encima de la mesa que sí, que la atención primaria está saturada, que lo pone todo encima de la mesa, pero lo único que quiero es que me sigas pagando lo que me estás pagando hasta ahora y yo poder trabajar en otro sitio. Y
un poco pues, todo el marco que has presentado, ¿no? Que esté un poco de lógica. Si tú tienes un buen profesional, bien pagado, bien formado y demás, lo que quieres es que esté trabajando exclusivamente en ese servicio, no esté trabajando en 25 sitios a la vez. Pero parece que el sindicato médico, no estoy hablando de todos los médicos y toda la gente que trabaja en la sanidad, pues parece que tienen otros intereses. Y también, pues por seguir un poco ampliando lo que significa hablar de sanidad pública, pues otra de las patas, pues tenemos hoy a Merche para hablar de ello, que sería Merche Neriz, que es técnica de emergencias sanitarias, para que nos sintamos un poco mejor la gente que trabaja en el transporte sanitario, las ambulancias y todo esto que también es una de las patas que forma parte de la sanidad pública y sobre todo pues, en entornos rurales, pues es uno de los temas importantes. Así que cuando quieras, Merche. Buenas tardes, Arratsaldeon. Pues sí, me he pegado media vida trabajando en ambulancias y bueno, somos los test, ¿no? Vamos a referirnos para que sepáis de qué hablamos así, para no alargar. El tema de las ambulancias, siempre nosotros hemos pensado que sería algo público, pero algo público de verdad, no subrogado como está hasta ahora. Y os voy a contar un poco mi punto de vista. También aprovecho para presentar cierto sector, desde que estuvimos en una lista pública trabajando para el gobierno directamente, con el tema de la pandemia, hicimos una asociación porque no nos gusta un poco cierto sector de nuestra profesión, la imagen que da y cómo no ayuda a la internalización del servicio, ¿no? Desde empresas y trabajadores. Entonces hemos creado una asociación que se llama ANATES, que queremos invitar a todo el mundo interesado en el tema, profesionales desde bomberos, voluntarios, porque los bomberos también trabajan en ambulancias, y queremos, o incluso hay gente de otras profesiones, de fábricas y tal, que también tienen esta formación o parecida, y queremos que sea una asociación abierta, ¿vale? Y se llama, como os he dicho, semanales. Bueno, entonces, a lo que hemos venido aquí. El 95% del transporte terrestre por carretera lo hacen las empresas concertadas por medio de una licitación. Bueno, esto era hasta ahora, porque ahora están en unas 80 ambulancias y unos 350 tesis o una formación parecida, porque hay gente que no se la lleva a sacar, que es una formación nueva. Y desde hace, va a hacer 7 años, la zona de casi toda Navarra está fuera de concurso, y la muestra que os toca, que es Tudela y Sangüesa, va a hacer 9 años sin concurso. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, SSG, que es la empresa que os cuida a vosotros, por así decirlo, que es la que os ha tocado, denunció en el año, creo que en el 2016 fue, renunció al contrato porque no le salía rentable, que es otra cosa que hablaremos. ¿Qué pasa? Que si esa empresa está en un contrato administrativo durante más de 2 años, mañana puede coger SSG y decir, o me ingresas 2 millones en la cuenta, o mañana no saco las ambulancias, y no incumple ninguna norma. Siempre Prestaciones ha sido bastante laxa a la hora de tratar con estas empresas, pero es que ya, ahora que están, por favor, imaginaros a qué vais a quejar si es que encima se han quedado sin tener que quedarse. Claro, yo me pregunto, si ellos renunciaron al contrato porque no les salía rentable, están en un contrato administrativo, se llama, ahora está en enriquecimiento injusto, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se está pagando ese servicio? Ese mal servicio, porque no cumple lo que se quedó en el primer contrato. Aparte, ¿por qué se quedan? Si no ganan dinero, ¿qué les han prometido? Luego otra cosa, desde Prestaciones se sacan licitaciones y al año, 2 años las empresas dicen que no van. ¿Cómo Prestaciones ha consentido sacar un contrato que va a pérdidas a una empresa? ¿De dónde va a sacar ese dinero? De mal material, de malas ambulancias, de intentar bajar cosas a los trabajadores, de intentar robar, vamos a decirlo, porque si tú a mí no me pagas lo que me tienes que pagar, me estás robando.
Pero eso es una práctica habitual en todo el territorio del Estado, no es solo aquí. Se contrata, va a bajo precio, no sale rentable, pero no porque haya una inflación ni nada, no sale rentable, entonces no puedo arreglar ambulancias, no puedo... Entonces, yo es algo que aquí hay un culpable, que es prestaciones del Gobierno de Navarra. No nos olvidemos, por lo menos es lo que me parece a mí. Luego están los trabajadores, 350 trabajadores. Tú entras en una empresa y resulta que hay trabajadores de primera y de segunda. Los buenos suelen ir a urgencias, 24 horas, tal, y el resto va a programado. Siempre se oye y conocemos casos de turnos un poco raros que no vienen bien al trabajador, se ha ido de paso a programado, andan una especie... ¿Por qué? Porque les venden que con 24 horas van a trabajar mucho menos, tal... Entonces, varios de esos trabajadores son como un poco los colaboradores de los mandos medios a la hora de controlar la empresa. No sé si me entendéis un poco lo que os digo. En los comités de empresa, la verdad que los chicos de Tudela algo han protestado, no mucho, pero han protestado, pero como impera la ley del silencio en los otros comités, incluso han criticado que protesten. Ahora se está intentando hacer una empresa pública. ¿Cómo se justifica al ciudadano si cara a la galería todo va estupendamente? No hay una queja, más que los que lo sufren, que suelen ser los pacientes y los trabajadores. Pero desde los propios comités se dice paz social. Esa es la frase que se da. Yo no lo entiendo. ¿Cómo justificas que invierta el Gobierno de Navarra más de 20 millones, casi 20 millones al año, en crear una empresa pública si todo va estupendamente? Parece que es una pataleta de los sindicatos, cuando en realidad es una obligación, porque ha habido muy poca vigilancia a este servicio, se ha dejado hacer lo que le da la gana, incluso ha habido denuncias de inspección, de cualquier empresa habría estado, no sé, estas empresas tienen un montón de denuncias en los juzgados, y no pasa nada, y eso lo sabemos todos. Estos comités se dedican a tirar muchos balones fuera. La culpa la tiene SOS Navarra, que me da mucho trabajo. Hombre bonito, si trabajas 24 horas, no pretenderás que te dejemos 8 horas para dormir, una para cenar y otra para comer. Pues es lo que toca, que es otra cosa que no entiendo. Porque estos turnos, aparte, renuncian a cobrar la nocturnidad y la festividad. Renuncian a derechos por estar en un turno que es como una secta. O sea, es impresionante. Echan la culpa, es que bomberos, perdona, no nos olvidemos que los bomberos han sido los primeros test públicos. Ellos consiguieron la formación un poco, para mi gusto, se les hizo unas convocatorias cerradas, se les hizo una formación de 2 años en menos periodo de tiempo en la academia. A ver, yo que me lo he sacado en 2 años, como comprenderéis, pues no me... Pero también es cierto que desde estos grupos de presión dentro de los test, que no son todos los test, pasa como el sindicato médico, en educación presionaron para que entrarían test incluso de otras comunidades, gente trabajadora, antes que voluntarios o chavales que estarían interesados en ser bomberos. No dejaron. Yo estaba trabajando en una ONG como test y yo no pude, con 15 años de experiencia, no pude acceder a la acreditación y gente, como estaban privadas, accedían. Que me tuve que ir, poner y amenazar con juzgado, amenazar para que me admitirían en la formación. O sea, por eso que también hay una especie de presión de ciertos grupos. Entonces, aunque no todos hacemos las cosas bien, creo que hay que tener un poco más de autocríticas. Nosotros, yo ahora como antigua trabajadora, hay que tener de que la internalización ha sido bastante culpa de los propios trabajadores. ¿Vale? Es más, la última rueda de prensa que salieron ahí los comités dijeron que el tema de, aquí era, ¿dónde estaban? En el Jesús, ¿dónde estaba aquí el tema del COVID? Bueno, aquí estaba, ¿dónde estaba? Sí, jesuitas, ¿o dónde estaba? Bueno, sí, bueno, pues ahí había test
y decían que si habría habido empresa pública no habría hecho falta contratar esos test públicos. O sea, el administrativo de listas del Gobierno de Navarra, las enfermeras de listas del Gobierno de Navarra, las TKs y los test de una empresa pública, que no nos olvidemos, una empresa pública es una empresa privada con dinero público, que no tienes las mismas condiciones laborales ni tienes sobre todo las condiciones, ¿no? Entonces, no sé qué están vendiendo estos comités con la internalización. Vale, no sé, ya digo, luego, por ejemplo, les gusta mucho el tema de la doble gestión, ¿no? Si entra en la empresa pública, hay médicos y enfermeras del Servicio Navarro de Salud. ¿Van a contratar a otros? No queda muy claro ese tema, ¿eh? No parece que ellos han comprado lo de la empresa pública y parece que es lo mejor, ¿eh? Yo siempre pido la internalización. Es más, yo fui de las primeras afectadas. Yo trabajaba en una ONG con una ambulancia y esa ambulancia pasó a bomberos. Ese servicio que yo cobraba y me fui a la calle. Pero yo creí en el proyecto, porque a mí me lo explicaron. Bueno, ahora va esta, pero luego vamos a crear la figura del test y vamos a intentar retornar, no, porque nunca ha sido, que el Gobierno de Navarra tenga el servicio propio. El problema con el Gobierno de Navarra es que para hacer oposiciones de un puesto tiene que tener creado el puesto y eso debe ser bastante complejo el crear. Entonces, en el 2018 salen unas oposiciones porque se crea la figura, que fue un curro. Crear esa figura fue un curro. Y total, que como a ciertos sectores de la profesión no se les prometió, o eso dicen los rumores, vamos a dejarlo, una semana antes del examen se suspende el examen. Y ahora hay que decirles, señores, lo que nos decían era cierto, porque nos dijeron se va a internalizar y luego seguido, pues bueno, con el tiempo trabajado, estas oposiciones vamos a conseguir que el 95% por lo menos, ¿sí? Porque las oposiciones tú las puedes crear de tal manera y con el periodo. Y ahora con la estabilización se ha demostrado que era cierto, que no nos engañaban en ese momento. Lo que pasa que aquí parece que siempre tenemos que creer, pues no sé, al que no sé, cuando nos han demostrado, desde mi punto de vista, estos comités que han sido bastante egoístas o bastante mirar a sus intereses personales. La gran oportunidad perdida, como decía nuestro compañero. Bueno, ahora nos promete la empresa pública. Yo lo que he oído y lo que he visto de gente trabajadora de otras comunidades con las empresas públicas. Llegan y estos jefes que tenían una estructura como la que tenían de favoritismo y tal, se quedan en la empresa pública. O sea, es impresionante. Estos vehículos rotos y viejos con 500.000 kilómetros se le alquila a la empresa anterior porque no había vehículos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una estructura que machaca a los trabajadores, cogemos unos vehículos que no dan servicio y los compra el Gobierno de Navarra. Aquí, por ejemplo, una chatarra, porque no sé, yo el parque que veo, o sea, yo he visto una ambulancia el otro día con 700.000 kilómetros. La amortiguación, o sea, vamos a comprar chatarra, vamos a alquilarla. Yo creo que, creo que tenemos un problema muy grave en estos momentos. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la buena voluntad de hacerlo público, no sé si va a dar tiempo. O sea, esto yo sé que no le va a gustar a nadie, pero es que igual hay que plantearse las cosas como es la realidad. Igual hay que sacar una licitación con unos periodos de plaza para ir haciéndolo público. Yo no lo sé, tú sabes cómo maneja más esto. Es que, o sea, estamos en manos de las empresas. O sea, que mañana nos quedamos sin servicio y no pasa nada. O sea, que mañana... O sea, es muy grave lo que os estoy contando y nadie se da cuenta. Hay que resolverlo ya, de la manera, pero con miras a hacerlo público, pero público de verdad. No cojo la empresa que tengo y la convierto en pública, porque no va a solucionar los problemas. No sé, yo tampoco es... También hay que darle una vuelta a todo lo que es el transporte sanitario. Nos ha pasado como lo que es en la medicina en general. Ahora hay una medicina más defensiva,
ahora no se habla de años, se habla de calidad de vida. Yo cuando entré en el año 90 nadie pensaba que a una persona con 85 años se le llevaría a hacer una rehabilitación de un ictus de cortes a Ubarbi. Eso antes era impensable, ahora se hace. Pero esa persona va sentada con un acompañante, claro, no vas a con un abuelo de 85 años solo allí, ¿no? O sea, entonces igual tenemos que cambiar la manera de gestionar este transporte, porque igual es más que un transporte sanitario, un transporte adaptado. No sé, habría que dar cuenta. Luego también lo que he visto yo, que hay mucho transporte sanitario que, como tiene que ser asistido, se carga a la red de urgencias. Por ejemplo, crónicos. Aquí os llevan en crónicos, que es algo que es un poco medio programado, y resulta que como las ambulancias que hay, todos van con uno y esa persona tiene que ir con oxígeno atendida, se coge la de urgencias, que está bastante sobrecargada porque funciona mal la atención primaria. O sea, al final es un poco, y acabar. Hospitalización domiciliaria. Pues encima ahora tiene que coger y llevarlo a la habitación porque tiene cama, porque no tiene que pasar por urgencias, porque es lógico para el paciente, pero sobrecarga. Entonces igual hay que dar también, igual coger vehículos más grandes, no sé, por ejemplo aquí el autobús de la vida funciona estupendamente. Igual hay que darle una vuelta a cómo funciona este sistema para hacer un transporte mucho más eficaz, ecológico, no sé, un poco hay que darle, porque estamos en un sistema creado en los años 90. En los años 90, cuando lo que os digo, si tenías más de 80 años no te montabas en una ambulancia. O sea, nadie hacía diálisis, nadie, no, y ha cambiado. Porque ahora lo que se mira no es la edad, es la calidad de vida. Pues aquí os he contado mi libro. Muchas gracias. Ay, es que ricasco, Sui. Y bueno, pues ya para cerrar este espacio, cerraremos con el compañero Chomi, parlamentario de H. Bildu y que está en la Comisión de Salud del Gobierno de Navarra, y nos comentas un poco los salseos internos, que estos días pues, ha estado bastante interesante. Ha tenido cierto recorrido con el tema de la empresa, no empresa, o como queda aquello, empresa pública de transporte sanitario, el tema de la huelga y un poco todo esto, pues igual nos podemos contar ya los entresijos. Muchas gracias, David. Bueno, voy a intentar pasar ligero por temas porque sí que me gustaría luego, por parte del público, si tenéis dudas, problemas o preguntas para hacer, pues que nos las podáis transmitir e intentar pues, responderos en la medida que podamos. Lo primero que me gustaría decir es que la sanidad está en riesgo, pero no está en riesgo porque las administraciones no sean capaces de gestionar un servicio que es complejo, que es difícil, es cierto, pero que realmente durante los últimos 40 años ha funcionado cada vez mejor hasta un momento determinado donde, ¿qué ocurre? Pues que se deja de invertir dinero en la sanidad pública porque se llega a una serie de acuerdos a nivel internacional que lo que plantean es que los servicios públicos tienen que privatizarse. Hay un acuerdo del GATT del año 94 y luego acuerdos a nivel europeo, ¿no? Cuando se hizo la Constitución Europea, que se recogía que los servicios públicos pues, eran unos bienes mercantiles, ya no somos pacientes, somos clientes. Ese es el primer problema con el que nos encontramos, es decir, hay en estos momentos decenas de empresas multinacionales que se dedican a la sanidad privada y que miran a la sanidad pública como un negocio extremadamente beneficioso y quieren que esa parte del negocio a la que no están llegando, que es la pública, pues que reduzca los recursos que tienen y así ellos poder absorberlos. Eso es lo que está pasando, no está pasando otra cosa. Es decir, aquí hay una serie de lobbies económicos que necesitan ir cogiendo parte de la sanidad pública para ir incrementando sus beneficios. Y eso los gobiernos de turno hay veces que se resisten más y hay veces que se resisten menos. ¿Cuándo se resisten más? Cuando la sociedad se pone en alerta y dice, hasta aquí, ya vale. La sanidad pública probablemente sea el elemento de los servicios públicos más cohesionador de la sociedad. La educación y la sanidad. ¿Eso qué hace? Pues nos iguala a las personas
tengamos poco a la hora de prestar y de recibir unos servicios que nos van a permitir afrontar la vida, digamos, con condiciones, con calidad. Y eso es lo que nos estamos jugando. En estos momentos es llamativo, ¿no? Se hablaba, el sindicato médico ha convocado una huelga. Dentro de sus reivindicaciones hay aspectos totalmente compartibles, es decir, hay que tener en cuenta que ha habido una serie de recortes salariales a nivel de las administraciones, como nos está pasando ahora, pues que el IPC se está disparando y sin embargo los salarios no los suben, que hacen que las condiciones de trabajo pues no sean las óptimas, ¿no? Y en ese sentido pues tienen toda la razón del mundo de exigir que tengan unos salarios pues equiparables a sus compañeros y compañeras de otras comunidades y de otros países. Y luego está, digamos, otro tipo de reivindicaciones, bueno, lo que serían las cargas de trabajo, que también es asumible, es decir, tener una serie máxima de pacientes al día, porque eso lo que nos va a permitir es que a las personas que van a ser atendidas se les atienda con calidad. Si no, es imposible a una persona conseguir tener los datos suficientes como para hacer un diagnóstico. Y la mayoría de las personas que vamos a la sanidad pública hemos hecho un proceso bastante grande, y es que normalmente se dice, y lo hemos repetido aquí, que atención primaria es la primera puerta de la sanidad. La primera puerta de la sanidad es la comunidad, es la familia, somos las personas. Porque lo primero que hacemos ante cualquier problema de salud es buscar un remedio autónomamente. Tengo catarro, me tomo un paracetamol o bebo agua o descanso. Es decir, ante cualquier problema de salud siempre lo primero que intentamos las personas es buscar soluciones de forma autónoma. Y cuando eso nos falla, entonces sí, entonces acudimos a atención primaria, y en atención primaria, si realmente el servicio que prestan es óptimo, pues seguramente que te lo solucionen, porque el 90% de los problemas de salud se resuelven en atención primaria. Y luego hay otro 10% que tienen que pasar a lo que sería la atención hospitalaria. Pero si no funciona, pues es muy difícil. ¿Y qué pasa con atención primaria? Pues hay para mí una serie de fechas que son puntos de inflexión en la pérdida de la calidad. Yo siempre recuerdo, porque fue un logro que conseguimos los trabajadores y trabajadoras de salud en el 2008, que fue la contratación de 250 personas, 125 profesionales de medicina y otros 125 profesionales de enfermería, para reforzar la atención primaria. Fue cuando se creó el servicio de urgencias rurales. Y uno de los efectos más curiosos que se dieron es que la afluencia a las urgencias hospitalarias, a raíz de crearse ese servicio, se redujeron. Pasaron de que 420 personas de cada 1000 fuesen a urgencias al hospital a que solo fuesen 370. Es decir, se redujo de una forma exponencial. Y encima, desahogó los hospitales, redujo las listas de espera y parecía que la medida funcionaba. Bueno, pues pasó algo curioso, ¿no? Llegó la crisis económica de la última legislatura de UPN, la de 2011-2015, y para ahorrar dinero decidieron que ese dispositivo se recortaba. Se recortó de una forma muy grave, fue en el 2014, se negoció durante todo el 2013, no hubo acuerdo y lo impuso el gobierno de UPN de entonces. Se quitaron 25 parejas de medicina y enfermería, pero además se redujo casi un 18% el presupuesto de salud. Es decir, entonces, el último presupuesto antes de la crisis, que fue del 2011, andaba casi 2.000 millones de euros. Cuando terminó la legislatura estábamos por 820. Es decir, 180 millones de euros que quitaron de prestaciones sanitarias. Se despidieron a 2.000 personas. Las listas de espera, ¿qué pasó? Pasaron de tener en el 2011 una lista de espera de unas 15.000 personas a terminar en el 2015 con casi 60.000. Eso. Luego, en la legislatura anterior se intentó corregir, se contrató, digamos, que personal que se había despedido, se recuperó un poco el presupuesto, pero desde luego no para cubrir todos los déficits y todos los problemas que se habían generado. Además, en Navarra tenemos algunos perjuicios que también tienen el resto de comunidades, y es que,
Por estos motivos económicos, el gobierno del Estado, entonces dirigidos por Mariano Rajoy, decidió reducir, por ejemplo, las plazas 1000 que se ofertaban para que los estudiantes y las estudiantes de medicina pudiesen sacar la especialidad. En el 2008 ya se sabía que había un déficit de estos profesionales y, sin embargo, en vez de aumentar esas plazas, lo que hizo fue reducirlas. Era una medida económica, como fue una medida económica, por ejemplo, excluir a todos los emigrantes no regularizados de la atención sanitaria. Ellos calculaban que iban a ahorrar 700 millones de euros. La realidad es que no ahorraron nada, sino que se multiplicó el gasto. Porque estas personas, en vez de acudir al médico de atención primaria y que con unos recursos limitados habrían recuperado su salud, acabaron ingresados de forma urgente en los hospitales y multiplicó el gasto. Es decir, tomaron una serie de medidas que consciente e inconscientemente lo que hicieron fue perjudicar muchísimo a toda la red sanitaria. Eso no se ha corregido, desgraciadamente. Sí que el gobierno de Pedro Sánchez estos 2 últimos años ha incrementado las listas, las plazas de formación de especialistas de medicina, pero para cuando terminen será dentro de 8 años, bueno, 6 años. Y mientras tanto se incrementan los déficits, porque cada año los profesionales se van jubilando. Calculamos, hay un estudio de la Universidad de Canarias que dice que ahora tenemos en torno al 12 o un 15% de déficit en medicina de familia, que serían los de atención primaria, en pediatría, en anestesia, y que eso no se va a corregir en los próximos 15 años. Es decir, sabemos que vamos a tener unos problemas de tener recursos para ciertas especialidades, pero también sabemos que podemos compensar esas cosas. ¿Por qué? Porque hay una sanidad privada que durante estos últimos años ha crecido de una forma exponencial, ligada casi siempre a conciertos por la sanidad pública. Aquí en Navarra, pues creo que son 87 millones de euros los que en el año 2022 se han dedicado a pagar conciertos pues, con la Clínica Universitaria de Navarra, con San Miguel, con San Juan de Dios, para hacer actividades que están preparadas la sanidad pública para hacer. Y que si se contratasen a las personas suficientes, se podría toda esa actividad realizarla en la sanidad pública. Incluso muchos de esos profesionales que están trabajando en la sanidad privada probablemente vendrían a trabajar en la sanidad pública, siempre que ofreciésemos una calidad en el trabajo y una estabilidad en esos puestos de trabajo. Pero eso no se hace. No se hace, pues probablemente porque también es muy difícil meterte con estas empresas, porque muchos de los gestores de la sanidad pública no acaban trabajando para estas empresas, o para las mutuas, o para estas corporaciones de inversión que al final absorben pues, todas las residencias sanitarias, las residencias de personas mayores. Es decir, hay realmente un lobby que está continuamente desgastando e intentando acaparar funciones de la sanidad pública y a la que es muy difícil ponerle en contra, sobre todo cuando no se tiene voluntad. En estos momentos, la huelga del sindicato médico lo que ha buscado es, además de esas reivindicaciones que hemos comentado, un poco que podamos compartir el resto del personal, también una cosa que es llamativa y es la exclusividad para trabajar en la sanidad pública. Hay 41 profesionales navarros que tienen no exclusividad, es decir, que pueden trabajar en la pública y en la privada. Los otros 2.300 trabajan solo para la sanidad pública. Y dices, ¿cómo es posible que una reivindicación de una élite tan pequeña, de unos especialistas tan concretos, la asuma el resto como algo obligatorio? No tiene sentido. ¿Por qué? Seguramente porque en la dirección del sindicato médico pues sí que hay algunos de estos profesionales que se ven afectados y que intenten buscar su interés económico. Pero el interés económico de una persona nunca puede ser el interés económico de la sanidad pública. Y el gobierno en eso debería de ser totalmente intransigente. ¿Por qué? Porque los que ya tenemos cierta edad, yo llevo en salud desde el año 86, vimos todo el proceso de la creación del Servicio Navarro de Salud, que se creó en el año 90. Bueno, pues en el antiguo Hospital de Navarra
había jefes de servicio que pasaban la visita en las mismas instalaciones del Hospital de Navarra. Es decir, eran funcionarios y en vez de trabajar como funcionarios pasaban su visita privada. Y además muchísimas más cosas. Mandaban las pruebas diagnósticas al hospital público, lo pagábamos entre todos y luego él lo cobraba en su consulta. Todo ese tipo de comportamiento se ha dado. Yo he visto operar en horario de atención al público a pacientes de la privada en mi centro y eso se tapaba y no se decía nada. Bueno, eso se empezó a poner remedio a partir de la creación del Servicio Navarro de Salud en el 90, se restringió y se acabó con todo eso y ahora aparece y entonces se implantó la exclusividad. Fue en el año 92, porque lo que se intentaba era evitar todo este tipo de corrupción que desde ciertos puestos de trabajo. Hay que pensar que los funcionarios al final no somos ángeles, es decir, tenemos las mismas tentaciones que todo el mundo y si yo puedo ganar muchísimo más dinero por el mismo trabajo, pues seguramente que el 80% no lo hagamos, pero hay un 20% pues que esa tentación al final cae y lo que hacen es distorsionar toda la atención sanitaria. Yo creo que algún ejemplo ya se ha dado aquí de las prácticas que se desarrollan, ¿no? De estar en una lista de espera y como yo pago un seguro o voy a un médico que tiene privado una consulta, me adelantan en la lista de espera o me adelantan las pruebas diagnósticas o me operan con antelación. Yo casos que conozco, y no voy a poner nombres obviamente, pero un vecino mío, una operación de espalda, pero automáticamente lo tratan como prioritario en la pública. Ese tipo de cosas han pasado, te vas enterando y no tienes, digamos, pruebas para denunciarlo y llevarlo adelante. Pero es post populi, lo sabemos en los pueblos lo que pasa y lo que ha pasado con este tipo de actividades. Y eso es lo que no podemos volver a caer en esas cosas. Es decir, creo que ninguna empresa que tiene personal cualificado le permite a sus trabajadores y trabajadoras trabajar para la competencia. Sería como si la Volkswagen dejase que sus ingenieros que están desarrollando las nuevas mecánicas de sus vehículos irían a trabajar a la Ford. Eso no pasa por la cabeza de nadie. Hay que pensar que nuestros profesionales no solo hacen una práctica asistencial, sino lo que hacen es prevención para la salud, promoción de la salud, hacen investigación, hacen docencia. Y todo eso que genera la sanidad pública, lo que nos están planteando es que a partir de ahora sea accesible para la competencia, para esas empresas que hemos dicho que están continuamente presionando para quedarse con una parte de la sanidad pública y para que aquellos que puedan permitírselo tengan un acceso mucho más rápido y mucho más ágil a los servicios médicos y los que, por desgracia, no tengamos esa facilidad económica, ¿no? Ese colchón económico para afrontar nuestros problemas de salud, pues acabemos en una sanidad casi de caridad, para ver pasar en nuestros días postrados en camas porque no hay nadie que solucione nuestros problemas sanitarios. Ese riesgo no nos lo podemos permitir y hay que intentar evitarlo. Por eso creemos que dentro de lo que la población podemos hacer, desde luego podemos pisar muchos callos. Y es interesante, pues, como la plataforma, como las asociaciones, dar de vez en cuando un golpe encima de la mesa y decir, no, esto ya no. Hay cosas que se han hecho y se han hecho mal y igual han estado justificadas pues, por la pandemia o por otras necesidades, pero esto tiene un límite y eso creo que no lo debemos de plantear. Y luego hay necesidades. Cuando se habla de la huelga médica, se habla de atención primaria, se habla de reforzar la atención primaria. Desde Euskal Herria Bildu sí que en los presupuestos de este 2023 introdujimos una enmienda que eran 5 millones de euros para reforzar todo este contingente. Son 44 profesionales de enfermería, son los psicólogos, 12 psicólogos, personal de fisioterapia, de CAES, trabajadoras sociales, administrativos, pero no es más que una gota en el océano. Es decir, sí, nosotros dentro de nuestras capacidades hemos intentado poner algún parche, algo de ayuda, pero lo que se necesita es mucho más. Se necesita mucho más. Calcular que para esta legislatura había un compromiso de llegar a un 7% de inversión en salud, del
un 7% del Producto Interior Bruto de Navarra para invertir en salud. Estamos sobre el 6%. Es decir, estamos dejando de invertir más de 100 millones de euros al año en la sanidad de todos y todas. Y creemos que ese sí que es un reto que hay que afrontar y que hay que ponerle esos deberes a este gobierno y a todos los gobiernos para que lo cumplan. Porque sin recursos es imposible. Es decir, los médicos y médicas podrán hacer horas extras, podrán duplicar jornadas, pero tienen un límite. Y cuando llegan a ese límite, lo único que les ocurre es que enferman. Y entonces tenemos dos problemas, porque no tenemos ni el que nos cubre para darnos la pastilla si nos duele la cabeza, ni al que era nuestro médico de cabecera y sabía todas las patologías que tenemos, y en el momento que veía que teníamos mala cara ya sabía qué problema de salud teníamos. Es decir, estamos perdiendo todo por una mala gestión y una mala visión a medio y a largo plazo. Y ahí la apuesta tiene que ser, desde luego, reforzar la atención primaria, porque si refuerzas la atención primaria probablemente te evites los demás problemas que estamos aconteciendo, ¿no? Que estamos acarreando. Aquí en Tudela yo siempre me gusta ponerlo de ejemplo porque es una ciudad que no es grande y que, sin embargo, lleva arrastrando problemas con sus centros de atención primaria muchísimo tiempo. Solo dar dos datos, ¿no? El centro Santa Ana, Tudela Este, cuando se inauguró ni siquiera tenía certificado de edificabilidad en regla. Han pasado años y años hasta que lo han conseguido arreglar. Ahora se está arreglando, se está metiendo casi 2.600.000 euros en toda inversión. Se calcula que para mayo estará abierto ya al público las instalaciones, pero son unas instalaciones que ya son obsoletas. No estaba pensado que habría psicólogos en los centros de salud, ni que hubiese podólogos, ni que hubiese fisios. Ahí tenéis fisioterapia en la quinta planta, pero el problema es que si en las demás zonas básicas no se pone fisios, pues se acumula tanto el trabajo que no da nada. El servicio de urgencias ahora está trasladado. Debería de buscarse una ubicación accesible y que desde luego permitiese a toda la población de Tudela llegar con comodidad. Y creemos que ahí, pues, debido a la estructura física de Tudela, pues no es el mejor sitio. Santa Ana, mal, pero si miramos el Gallarre es horroroso. Las consultas, eso no reúne ninguna condición. Nosotros ya el año pasado metimos una enmienda de, creo que eran 300.000 euros para hacer un proyecto para la reforma de Gallarre. Sin embargo, por problemas entre el ayuntamiento y la consejera, pues no hubo forma. Toquero quería que la iglesia pusieran, arreglasen el tejado, diesen una mano de pintura a la fachada, los ladrillos. Quería un poco sacar provecho de que el gobierno de Navarra necesitaba un espacio, pues a decentarlo, que no me parece mal. Yo, si fuese alcalde de Tudela, también me preocuparía por intentar sacarlas, pero lo que no puede ser es que esas condiciones hayan retrasado un año una reforma tan necesaria como es la del Gallarre. Ahora hemos puesto otra enmienda. Se supone que basan en la licitación y luego habrá que conseguir dinero para que se haga la reforma. Es decir, estamos hablando otra vez de un montón de tiempo en plazos. Tenemos aquí el barrio de Lourdes, un barrio súper populoso y que no tiene una infraestructura de servicios públicos. Planteamos, yo creo que ya sería al inicio de la pandemia, que se necesita un centro de salud en el barrio de Lourdes. Probablemente porque, además de ser un barrio envejecido y que eso permitiría a los usuarios tener un acceso más cómodo, pero también porque genera economía en la zona, en los comercios, en la hostelería. Es decir, son medidas que se toman de forma sanitaria, pero que luego tienen un efecto económico también en el entorno. Pues probablemente sea discutible, ¿no?, que si el centro de salud, si tiene que haber un tercer centro de salud y si el tercer centro de salud tiene que estar en el barrio de Lourdes.
pero creemos que son debates que se están olvidando, que se están dejando olvidados y que hacen que las infraestructuras sanitarias que tenemos se queden obsoletas. Lo mismo nos pasa con el Hospital de Tudela. Es un hospital que se inauguró en el 86 y que tiene muchísimas necesidades. Estábamos hablando de rehabilitación, que está en el semisótano, sin ventilación, sin luz natural, con una piscina que se fuga y que hay que quitarla. Pero podríamos hablar de consultas, no tenemos consultas suficientes. Podríamos hablar de quirófanos, que para pasar a los pacientes de quirófanos a la UCI, pues tienes que rodear todo el hospital. Podríamos hablar de que las plantas se nos han quedado pequeñas. Muchísimas necesidades. Y no hay un plan funcional, pero lo que no hay es un cronograma de inversiones para garantizar que vas a renovar todas esas infraestructuras y que vas a conseguir garantizar a toda la población del área de salud de Tudela una sanidad óptima. Lo mismo pasa en Estella, no es una cuestión de que en la Ribera estemos mal y en Estella esté bien, no, están igual de mal, incluso peor, que allí ni siquiera tienen una unidad de hemodiálisis, que aquí se va a poner en marcha ya las nuevas instalaciones. Es decir, hay muchísimos frentes y para eso se necesita desde luego un programa, una planificación, una estrategia de lo que quieres hacer y hacia dónde quieres ir, y que desgraciadamente hemos visto que este gobierno, probablemente en parte explicado por la pandemia, pero desde luego no justificado, no lo ha puesto en marcha. Y es un reto que creemos que es importante. Y no hablo más porque yo podría estar horas contándoos todas las vivencias que he tenido, pero lo que me gustaría es que podáis hacernos preguntas y en la medida en que podamos, pues contestaros. Muchas gracias. Es que ricasco, Txomin, y por mi parte, antes de pasar al turno de preguntas, no me gustaría olvidarme de nombrar a las trabajadoras de las residencias, porque principalmente son mujeres. Otro sector que también forma parte de este sistema sociosanitario, si lo queremos llamar, que bueno, pues siguen con sus huelgas, sus reivindicaciones, que a pesar de pues, toda la pandemia, hemos visto las situaciones que se han vivido en las residencias, como han estado en primerísima línea con todas las personas mayores, y como pues es otro nicho de negocio, ¿no? Hemos visto como constructoras o demás, pues cuando explotó la burbuja y en la deriva de una sanidad rentable las han metido a gestionar residencias, que hay también una empresa de construcción que tiene que ver con la gestión de los cuidados, ¿no? Otro de los temas que habrá que seguir poniendo encima de la mesa, porque todas las personas tenemos que cuidar y necesitamos el cuidado. Entonces, pues, nombrarlas porque creo que tienen que seguir en su lucha y que todas tenemos que pasar por el tema de los cuidados. Y ahora sí, pues antes del turno de preguntas, recordaos que ahí habéis visto una mesa central, bueno, pues, para dejar los datos y demás, por si queréis recibir pues, información de charlas que vamos a seguir haciendo, este mismo vídeo que lo han grabado las compañeras de AOCHA, y tu nombre se me ha olvidado, pero bueno, que graba toda la actividad que hay aquí en Tutera. Y nada más por mi parte, pues agradeceros la asistencia. Espero que a pesar de todo lo que se ha expuesto aquí, pues salgamos a la calle con ganas de defender lo nuestro, que al final la sanidad pues, es uno de los pilares que nos iguala a todas, hayamos nacido donde hayamos nacido y en la familia que hayamos nacido y el sueldo, el que lo tenga, que tengamos. Así que nada, muchas gracias a las ponentes y pasamos al turno de preguntas, ¿vale?